Este es el caso de Saludantes número 23. Perdió a su esposa y a su padre, pero no perdió el control de su diabetes. Perder a la esposa y al padre puede cambiar por completo la vida de una persona. A ese dolor se sumaron años de estrés constante, viajes, jornadas exigentes y el riesgo cotidiano de trabajar en carreteras dentro de una región afectada por la violencia. En medio de todo, este ingeniero civil interrumpió durante 2 años el acompañamiento que recibía para su diabetes. Lo sorprendente fue lo que encontramos cuando decidió regresar. A pesar de los duelos, la presión laboral y la falta de seguimiento, no había sido hospitalizado, no presentaba complicaciones y conservaba un control aceptable, utilizando solamente 10 unidades diarias de insulina intermedia. ¿Y esto cómo fue posible? 3 años antes había aprendido, mediante el sistema VALE, nuestro sistema, a comprender mejor su cuerpo, ordenar su alimentación, mantenerse activo y utilizar ejercicios mentales y emocionales para enfrentar el estrés. No logró modificar todos sus hábitos, tampoco vivió de manera perfecta, pero una parte importante de lo aprendido permaneció con él y lo protegió durante los años más difíciles de su vida. Sin embargo, mantenerse estable no significaba haber llegado al mejor resultado posible. Al recuperar la dirección y el acompañamiento, su glucosa en ayunas comenzó a bajar de valores cercanos a 140 hasta cifras menores de 100 miligramos por decilitro durante la primera semana. Después apareció otro desafío. Los viajes y las comidas en restaurantes le provocaban picos de glucosa cercanos a 190 miligramos por decilitro. La solución no fue prohibirle trabajar, viajar o convivir. Fue enseñarle a modificar su entorno, preparar mejores opciones y tomar decisiones más inteligentes aun cuando tuviera que comer fuera de casa. Con esos ajustes, sus picos se redujeron a menos de 130 miligramos por decilitro. Este caso demuestra que la diabetes no se controla únicamente con medicamentos, con insulina o con fuerza de voluntad. También requiere comprensión, dirección, adaptación y un acompañamiento que ayude a convertir el conocimiento en decisiones posibles dentro de la vida real. ¿Y hasta dónde podrá avanzar? ¿Elegirá conservar una dosis mínima de insulina y disfrutar un buen control? ¿O realizará cambios más profundos para valorar si puede reducir todavía más su dependencia? Esta historia no habla de perfección. Habla de un hombre que perdió a 2 de las personas más importantes de su vida, pero conservó su sentido de vida, continuó trabajando
siguió presente para sus hijos y decidió volver a cuidar su salud. Porque incluso después del dolor, del estrés y de los años difíciles, todavía es posible recuperar dirección. Perdió a su esposa y a su padre, pero no perdió el control de su diabetes. Una historia de duelo, estrés y resistencia. Perdió a su esposa, después perdió a su padre, y mientras atravesaba dos de los dolores más profundos que puede vivir una persona, continuó trabajando en una región marcada por la violencia, los viajes constantes y una presión difícil de sostener. Durante casi 2 años interrumpió el acompañamiento para su diabetes. Podría pensarse que todo lo avanzado se perdió, pero no fue así. A pesar del duelo, del estrés y de no haber completado todos los cambios necesarios, siguió aplicando buena parte de lo que había aprendido con el sistema Vale. Por eso, cuando regresó, encontré algo que me sorprendió. No había sufrido complicaciones ni hospitalizaciones. No tomaba medicamentos para la diabetes y conservaba un control aceptable utilizando únicamente 10 unidades diarias de insulina intermedia. Este caso no habla de una vida perfecta. Habla de un hombre que, aún en medio de pérdidas devastadoras, conservó suficiente conocimiento, disciplina y sentido de vida para proteger su salud. Pero también nos deja una pregunta. Si logró sostenerse solo con una parte de lo aprendido, ¿hasta dónde podría avanzar al recuperar dirección y acompañamiento? ¿Quién es nuestro saludante número 23? Es un ingeniero civil especializado en carreteras, responsable de supervisar obras para una gran empresa constructora. Su trabajo lo obliga a recorrer distintas regiones y estados, muchas veces dentro de un entorno marcado por la violencia, la incertidumbre y el riesgo constante. Sus jornadas son largas, viaja con frecuencia, come fuera de casa, debe tomar decisiones importantes bajo presión y mantenerse atento durante horas, aunque su cuerpo y su mente necesiten descanso. Pero su mayor carga no ha sido solamente profesional. En los últimos años perdió a 2 de las personas más importantes de su vida, a su esposa y a su padre. A ese duelo se sumaron el estrés acumulado, las responsabilidades familiares y la necesidad de seguir adelante por sus hijos, quienes están comenzando a construir sus propios proyectos de vida. Cualquier persona en su lugar podría haber sentido que su salud se desmoronaba. Sin embargo, él conservó algo decisivo: el deseo de seguir presente. No volvió porque todo estuviera perdido. Volvió porque entendió que todavía tenía razones para cuidarse, aprender y avanzar.
La vida le puso pruebas durísimas, pero él hizo algo todavía más difícil: no rendirse. Esta no es una historia de suerte, es una historia de decisiones, de aprendizaje, de resistencia y de sentido de vida. Y apenas estamos comenzando a descubrir qué fue lo que le permitió mantenerse en pie. La situación inicial de Hernán, ¿qué estaba viviendo? No cabe duda de que tenía conciencia de su estado. Sabía que su diabetes necesitaba atención. Sabía que no convenía quedarse sin seguimiento. Y sabía también que si descuidaba demasiado su salud, tarde o temprano podía pagar consecuencias. Pero la vida no lo estaba enfrentando a una sola dificultad. Lo estaba enfrentando a varias al mismo tiempo. Por un lado, sostenía una responsabilidad laboral intensa en una región marcada por la violencia, el riesgo constante, los viajes frecuentes y la presión de supervisar obras importantes. Por otro lado, estaba atravesando dos pérdidas profundamente dolorosas: la muerte de su esposa y la de su padre. A ese duelo se sumó el desgaste emocional acumulado, la exigencia de seguir funcionando y la necesidad de mantenerse presente para sus hijos, quienes están iniciando su propio proyecto de vida. Durante ese tiempo se alejó del acompañamiento, no porque no entendiera su importancia, no porque hubiera perdido interés en su salud, sino porque su realidad humana, emocional y laboral lo había rebasado. Y sin embargo, hay algo que vuelve este caso especialmente valioso: no abandonó por completo lo aprendido. Aún en medio del dolor, del estrés y de la distancia, conservó parte de las enseñanzas previas. Siguió aplicando, aunque no de forma perfecta, elementos importantes de su alimentación, de su ejercicio físico y de algunas prácticas mentales y emocionales. Eso nos habla de algo muy profundo. Su sentido de vida seguía intacto. Regresó porque todavía quería cuidarse. Regresó porque entendía que su historia no había terminado. Regresó porque aún después del duelo seguía teniendo razones para vivir, para trabajar, para acompañar a sus hijos y para avanzar en su salud. Y esta es la gran pregunta que abre el caso: ¿cómo logró sostener un control aceptable en medio de una vida tan exigente? ¿Y hasta dónde podría avanzar ahora que retoma dirección y acompañamiento? ¿Qué encontramos al regresar Hernán? Después de casi 2 años sin acompañamiento continuo, era razonable pensar que su diabetes podía haberse deteriorado. El estrés había sido intenso. Los viajes eran frecuentes. Sus horarios y comidas dependían muchas veces del trabajo.
Además, había atravesado la pérdida de su esposa y de su padre. Sin embargo, al revisar su situación, encontramos algo que nos sorprendió profundamente. No había presentado complicaciones ni hospitalizaciones. Tampoco utilizaba medicamentos para controlar la diabetes. Se mantenía únicamente con una dosis mínima de insulina intermedia y conservaba cifras de glucosa aceptables. ¿Cómo había logrado sostenerse en medio de circunstancias tan difíciles? La respuesta estaba en aquello que había aprendido 3 años antes. Aunque no cumplió el plan de manera perfecta, continuó aplicando una parte importante. Mantuvo mayor orden en su alimentación. Siguió realizando ejercicio físico. Conservó algunas prácticas mentales y emocionales. Y evitó volver por completo a los hábitos que antes lo perjudicaban. No hizo todo, pero tampoco abandonó todo. Y esa diferencia fue decisiva. Lo aprendido no desapareció cuando terminó el acompañamiento. Permaneció integrado en algunas de sus decisiones cotidianas y funcionó como una protección silenciosa durante los años más difíciles de su vida. Esto demuestra que una enseñanza bien comprendida puede permanecer, aun cuando las circunstancias cambian y la persona atraviesa momentos que parecen rebasarla. Pero también deja abierta una pregunta todavía más importante. Si logró conservar un control aceptable aplicando solo una parte de lo aprendido, ¿hasta dónde podría avanzar ahora que recupera dirección, seguimiento y acompañamiento? ¿Por qué logró mantenerse Hernán? La respuesta no fue la perfección, tampoco fue la suerte, fue algo mucho más valioso. Siguió aplicando lo esencial, aún en medio de la tormenta. Durante casi 2 años sin acompañamiento continuo, no cumplió todo el plan. Hubo viajes, comidas fuera de casa, horarios difíciles, estrés intenso y duelos que pudieron haberlo llevado a abandonar por completo su salud. Pero no lo hizo. Conservó varias decisiones que ya había incorporado a su vida. Mantuvo una alimentación más consciente. Continuó realizando ejercicio físico. Utilizó algunas prácticas mentales y emocionales. Procuró conservar cierto orden en su descanso y evitó regresar por completo a los hábitos que antes lo perjudicaban. No fue suficiente para seguir avanzando, pero sí fue suficiente para no perder todo lo ganado. Y eso revela algo profundo. El conocimiento se había convertido en parte de su vida. Ya no dependía únicamente de que alguien le dijera qué hacer. Había aprendido a reconocer qué decisiones le convenían, qué hábitos lo protegían y qué cambios podían marcar la diferencia.
Lo que sembró durante su primer año de atención, siguió sosteniéndolo cuando llegaron los años más difíciles. No porque hiciera todo bien, sino porque ya había comprendido lo esencial. Este caso nos enseña que un aprendizaje verdadero no desaparece cuando termina una consulta. Permanece en la forma de elegir, de comer, de moverse, de pensar y de responder ante las dificultades. Su aprendizaje se convirtió en una protección silenciosa. Pero también aparece una nueva pregunta. Si logró sostenerse aplicando solo una parte de lo aprendido, ¿hasta dónde podría llegar ahora que retoma dirección, seguimiento y acompañamiento? Lo aprendido no desapareció, se convirtió en criterio para decidir. Durante el primer año de atención, no recibió únicamente indicaciones, aprendió a observarse, a reconocer cuándo una decisión podía favorecerlo, a distinguir entre un cambio útil y una recomendación difícil de sostener, a comprender que su diabetes no respondía de la misma manera todos los días ni ante todas las circunstancias. Ese aprendizaje produjo algo que no siempre se ve de inmediato. Comenzó a desarrollar criterio propio. Ya no dependía por completo de una lista escrita ni de que alguien estuviera recordándole cada paso. Había empezado a entender la lógica de su cuidado. Eso le permitió conservar una base aun cuando su vida cambió y ya no tuvo dirección continua. No significa que se hubiera vuelto completamente independiente, tampoco que ya supiera resolver cada dificultad. Significa que el proceso anterior había dejado una huella real. Había aprendido lo suficiente para no regresar al punto de partida. Pero existe una diferencia importante entre saber protegerse y saber seguir avanzando. Para mantenerse, pudo apoyarse en lo que ya conocía. Para mejorar más, necesitaba actualizar ese conocimiento, interpretar nuevas respuestas de su cuerpo y recibir orientación frente a circunstancias que antes no existían. Su trabajo había cambiado, su carga emocional era diferente, sus horarios, viajes y responsabilidades exigían otras soluciones. El plan que había funcionado años atrás necesitaba evolucionar junto con su vida. Esta es una de las enseñanzas más profundas del caso. Una buena atención no busca crear dependencia permanente. Busca que la persona comprenda, participe y aprenda a tomar decisiones cada vez más conscientes. Pero también enseña a reconocer cuándo hace falta volver, revisar y ajustar. Porque la independencia no consiste en hacerlo todo solo. Consiste en saber cuidarse, en identificar los propios límites y en pedir dirección antes de perder el rumbo. Él no regresó porque hubiera olvidado todo.
Regresó porque comprendió que todavía podía aprender más. Y esa decisión abrió una nueva posibilidad: convertir el conocimiento que ya tenía en un nivel mayor de autonomía, de precisión y de control. ¿Qué lo hizo diferente a Hernán? No fueron sus circunstancias, porque sus circunstancias eran duras. No fue la ausencia de dolor, porque sí hubo dolor. No fue una vida tranquila, porque su vida estaba llena de presión, de viajes, de estrés, de duelos y de responsabilidades. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Su decisión de no rendirse. En medio de las pérdidas más profundas de su vida, de la exigencia laboral y de una rutina que fácilmente habría podido desordenarlo por completo, este saludante hizo algo extraordinario. Eligió seguir aprendiendo, seguir cuidándose y seguir presente para sus hijos. No lo hizo de manera perfecta, pero sí lo hizo de manera suficientemente consciente como para proteger una parte muy valiosa de su salud. Lo que marcó la diferencia fue que sostuvo varias decisiones esenciales. Procuró alimentarse mejor dentro de sus posibilidades reales. Siguió moviéndose y haciendo ejercicio físico. Conservó algunas prácticas para cuidar su mente y sus emociones. Intentó respetar su descanso y evitó regresar por completo a los hábitos que antes le hacían daño. No fueron decisiones espectaculares, fueron decisiones constantes, y eso cambia mucho, porque cuando una persona entiende que cada elección cuenta, deja de vivir a merced de las circunstancias y empieza a construir poco a poco una forma distinta de responder a la vida. Este caso nos deja una enseñanza profundamente humana. No siempre podemos evitar el dolor, pero sí podemos decidir qué hacer con él. Él pudo haberse abandonado, pudo pensar que ya no valía la pena seguir cuidándose, pudo dejarse arrastrar por el cansancio, el estrés y la tristeza, pero eligió mantenerse de pie, eligió seguir, eligió no soltar del todo aquello que había aprendido, y por eso hoy no estamos viendo solamente a un hombre que resistió. Estamos viendo a un hombre que conservó suficiente claridad para seguir construyendo salud aún en medio de la tormenta. Eso es lo que vuelve extraordinario este caso. Y eso también nos deja una pregunta poderosa. Si pudo hacer todo esto en sus momentos más difíciles, ¿qué podrá lograr ahora que retoma su camino con dirección y con acompañamiento? ¿Qué encontramos al regresar Hernán? Después de casi 2 años sin acompañamiento continuo, existía una preocupación razonable. El estrés había sido intenso. Los viajes, las comidas fuera de casa y los horarios variables podían haber deteriorado su control. Además, había atravesado 2 pérdidas profundamente dolorosas. Por eso, al valorar nuevamente su situación, la verdad es que esperábamos encontrar un problema mayor, pero la realidad fue diferente.
Su cuerpo había resistido mejor de lo esperado. Durante ese tiempo, no presentó complicaciones relacionadas con su diabetes. No necesitó hospitalizaciones. No utilizó medicamentos para controlar el azúcar. Conservó cifras de glucosa aceptables la mayor parte del tiempo y se mantuvo únicamente con una dosis mínima de insulina intermedia. Esto no significaba que todo estuviera resuelto. Tampoco significaba que pudiera dejar de cuidarse. Significaba algo mucho más profundo. Había logrado sostener una parte importante de su salud en medio de una etapa extraordinariamente difícil. El conocimiento adquirido años atrás no se había quedado solamente en una consulta, en una lista de indicaciones o en un plan escrito. Se había convertido en decisiones reales. Aunque no aplicó todo de manera constante, mantuvo suficientes hábitos para evitar un deterioro mayor. Su alimentación fue más consciente. Continuó moviéndose, conservó parte de sus ejercicios mentales y emocionales y no regresó por completo a la forma de vida que anteriormente perjudicaba su metabolismo. Lo que lo sostuvo no fue la perfección, fue la conciencia de que su salud todavía merecía ser protegida. No tenía todo bajo control, pero tampoco había perdido lo más importante: la esperanza, el conocimiento y la decisión de seguir cuidándose. Y este hallazgo abrió una posibilidad muy poderosa. Si pudo mantenerse durante sus años más difíciles aplicando solo una parte del plan, ¿qué resultados podría alcanzar ahora con nuevos conocimientos, ajustes personalizados, dirección y acompañamiento? Una explicación metabólica sencilla. No era falta de esfuerzo, su caso tenía una explicación. Desde la valoración previa ya sabíamos que presentaba una diabetes mixta. Esto significa que su problema no dependía solamente de la resistencia a la insulina. También existía una ligera disminución en la producción de insulina relacionada con un daño parcial del páncreas. En palabras sencillas, su cuerpo todavía producía insulina, pero no siempre en la cantidad suficiente. Por eso, aunque había logrado mantener una alimentación más ordenada, realizar ejercicio y aplicar parte de lo aprendido, todavía necesitaba una pequeña ayuda diaria para conservar la estabilidad. Esa ayuda era 10 unidades de insulina intermedia, una dosis mínima que se había mantenido prácticamente igual durante 2 años. Esto nos enseñó algo muy importante. La insulina no era el enemigo, tampoco representaba un fracaso. En su caso, era una herramienta de apoyo mientras su cuerpo seguía respondiendo y mientras terminaba de modificar ciertos hábitos de su estilo de vida. La meta nunca fue retirarla de forma apresurada. La meta era utilizarla con inteligencia, observar la respuesta de su cuerpo y avanzar de manera segura. A partir de ahí, tenía 2 caminos posibles. El primero, mantener una dosis mínima de insulina, conservar un buen control, adaptar
sus alimentos favoritos de forma inteligente y prevenir complicaciones. El segundo camino, profundizar en el sistema Vale, hacer cambios más precisos en su alimentación, sus horarios, su descanso, su estrés y su movimiento, y valorar hasta dónde podía reducir su dependencia de la insulina. No se trataba de imponerle una decisión, se trataba de darle claridad para elegir, porque en una diabetes mixta, el objetivo no es demostrar que una persona puede vivir sin insulina a cualquier costo. El verdadero objetivo es alcanzar el mejor control posible, con la menor dependencia necesaria y con la mayor seguridad. Y entonces apareció una pregunta decisiva. Si ya había logrado mantenerse estable con una dosis mínima, ¿hasta dónde podría avanzar ahora con más dirección, nuevos aprendizajes y acompañamiento cercano? ¿Qué cambia ahora que retoma su atención, Hernán? Retomar su atención no significa empezar desde cero. Él no regresa como una persona que no sabe qué hacer. Regresa con experiencia. Regresa con aprendizajes que ya demostraron su valor. Regresa con la prueba de que incluso en medio del duelo, del estrés y de una vida laboral exigente, fue capaz de conservar una parte importante de su control. Pero ahora el objetivo ya no es solamente mantenerse. El objetivo es volver a avanzar. Durante 2 años logró sostenerse con lo que recordaba, con una dosis mínima de insulina y con decisiones que, aunque incompletas, evitaron un deterioro mayor. Ahora toca observar con más precisión qué todavía lo frena. No se trata de imponerle una dieta más estricta, ni de exigirle una vida imposible. Se trata de trabajar sobre su realidad, revisar cómo responde su glucosa durante todo el día, mejorar la calidad de los alimentos que ya consume, adaptar sus comidas a los viajes y restaurantes, ordenar mejor sus horarios, fortalecer el sueño y el descanso, reducir el estado permanente de alerta y ajustar la insulina de acuerdo con la respuesta real de su cuerpo. También necesitamos descubrir qué cambios pueden darle más energía, mayor estabilidad y mejor protección a largo plazo. Porque prevenir complicaciones no depende solamente de conseguir una cifra bonita en el sensor. Depende de construir un metabolismo más estable y una forma de vida que pueda sostener aun cuando el trabajo, los viajes o las emociones vuelvan a ponerlo a prueba. Él ya demostró que puede mantenerse en medio de la tormenta. Ahora trabajaremos para que no solo resista, para que comprenda mejor su cuerpo, para que tome decisiones más precisas, para que recupere confianza y para que alcance la mejor versión de salud que todavía sea posible para él. No está regresando al punto de partida, está retomando el camino desde un lugar más fuerte, más consciente y con mayor claridad.
La pregunta ya no es si puede mejorar. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde podrá llegar ahora que vuelve a tener dirección y acompañamiento? La verdadera transformación no es solo bajar el azúcar, es recuperar tu vida. Este saludante no necesita milagros, tampoco necesita que alguien le prometa resultados perfectos. Necesita algo más humano, más realista y más poderoso. Un plan claro, personalizado y posible de sostener. Ya demostró que puede cuidarse aún en circunstancias muy difíciles. Logró mantenerse durante años marcados por el duelo, la presión laboral, los viajes y el estrés constante. Pero ahora no basta con resistir. Ahora buscamos que viva mejor, que su glucosa sea más estable, que dependa menos de decisiones improvisadas, que tenga más energía para trabajar, que duerma con mayor profundidad, que aprenda a calmar su sistema nervioso, que pueda comer fuera sin sentirse indefenso y que proteja su salud sin perder su libertad, sus responsabilidades ni sus motivos para seguir adelante. Por eso, esta nueva etapa se sostiene en 5 propósitos. Primero, construir un control metabólico más estable y predecible. Segundo propósito, adaptar su alimentación a sus viajes, a su trabajo y a sus gustos. Tercer propósito, fortalecer su mente y ordenar sus emociones. Cuarto propósito, recuperar energía, fuerza y movimiento con sentido. Y quinto propósito, prevenir complicaciones y conservar la independencia a largo plazo. Él ya tiene lo más importante, la decisión de continuar cuidándose. No llega vacío, llega con experiencia, llega con aprendizajes, llega con la fortaleza de alguien que fue puesto a prueba y aún así no abandonó su salud por completo. Ahora toca convertir esa resistencia en transformación. No se trata de que haga todo perfecto, se trata de que cada cambio sea posible, inteligente y significativo para su vida. Porque la verdadera mejoría no es solo ver una cifra más baja en el sensor, es poder levantarse con energía, pensar con claridad, trabajar sin miedo, disfrutar a sus hijos y sentir que todavía puede construir un futuro con salud. Usted ya inició su transformación el día que decidió volver. La pregunta ahora es, ¿qué historia de salud quiere escribir a partir de hoy? Lo que viene y por qué esta etapa puede ser la mejor de todas. Este saludante ya atravesó momentos que habrían podido quebrar a cualquiera. Perdió a su esposa, perdió a su padre, vivió bajo presión, estrés constante, viajes frecuentes y responsabilidades que no podía abandonar. Y aún así siguió de pie. Eso nos demuestra algo muy importante. Tiene la fortaleza necesaria para transformar su salud y su vida. Ahora comienza una etapa diferente. Ya no se trata solamente de resistir,
se trata de construir glucosas más estables, construir mayor energía para trabajar y disfrutar a su familia, construir un sueño más profundo y una mente con menos tensión, construir una alimentación inteligente que pueda sostener incluso cuando viaje o coma fuera de casa, construir más fuerza, movimiento y capacidad para enfrentar las exigencias de cada día y sobre todo, construir protección a largo plazo para reducir riesgos, prevenir complicaciones y conservar su independencia. No estamos buscando una vida perfecta, estamos buscando una vida mejor organizada, más consciente y más segura. Una vida en la que pueda comprender lo que sucede en su cuerpo y saber qué hacer cuando su glucosa cambie. Una vida en la que los viajes, el trabajo o las emociones no borren todo lo avanzado. Una vida en la que cuidarse no sea una carga adicional, sino una forma de conservar aquello que más ama. Usted no está solo en este camino. Yo estaré a su lado para observar, ajustar y acompañar cada paso. Habrá decisiones sencillas, habrá días mejores que otros, habrá dificultades que tendremos que resolver dentro de su realidad, pero cada pequeño avance puede convertirse en una protección para su futuro. Porque no se trata únicamente de controlar la diabetes, se trata de recuperar tranquilidad, de conservar libertad, de mantenerse presente para sus hijos y de seguir construyendo una vida con propósito. Este es su momento. La pregunta no es solamente cuánto puede bajar su glucosa. La pregunta más profunda es: ¿qué historia quiere contar cuando mire hacia atrás dentro de un año? La decisión que tome hoy puede cambiar la forma en que vivirá mañana. El camino está abierto y usted ya dio el paso más importante. Volver no significa regresar al pasado, significa reconocer que todavía hay mucho por construir. Este saludante ya demostró algo extraordinario. Pudo mantenerse en medio del duelo, del estrés, de los viajes y de una vida llena de exigencias. No lo hizo perfecto, pero hizo lo suficiente para proteger una parte importante de su salud. Y ahora que decidió retomar su atención, ya no está caminando solo. Retomar su atención es volver a elegirse a sí mismo. Es elegir su salud, es elegir su tranquilidad, es elegir su futuro, es elegir seguir presente para sus hijos y conservar la fuerza necesaria para acompañarlos mientras construyen sus propios proyectos de vida. Ahora podemos trabajar juntos para lograr glucosas más estables y predecibles, mayor energía y mejor rendimiento, una mente más tranquila y emociones mejor dirigidas, una alimentación inteligente, flexible y adaptada a sus viajes, más fuerza, movimiento y capacidad física, y una protección más sólida frente a las complicaciones.
Pero hay algo todavía más importante. Usted ya tiene experiencia, ya sabe que su cuerpo responde, ya comprobó que algunos cambios funcionan y ya tiene la voluntad de continuar. Ahora cuenta también con dirección, con ajustes personalizados y con acompañamiento. No se trata de hacer todo de golpe, se trata de avanzar paso a paso, de conservar lo que ya funciona, de corregir lo que todavía lo frena y de transformar pequeñas decisiones diarias en una nueva forma de vivir. La decisión es suya. Puede quedarse solamente en el punto que ya alcanzó, o puede descubrir hasta dónde es capaz de llegar, porque el mejor momento para cuidar su salud pudo haber sido ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Usted ya comenzó. Ahora la pregunta es, ¿qué futuro quiere construir a partir de este momento? Un plan claro, un acompañamiento real, resultados que se construyen juntos. Este saludante ya demostró que puede mantenerse incluso cuando la vida se vuelve difícil. Pero mantenerse no es lo mismo que avanzar. Ahora necesita algo más que información suelta o indicaciones generales. Necesita un plan que se adapte a su trabajo, a sus viajes, a sus horarios, a sus emociones y a la respuesta real de su cuerpo. Porque no se trata solamente de controlar el azúcar, se trata de recuperar estabilidad, recuperar energía, dormir mejor, pensar con más claridad, comer con mayor seguridad, aun cuando esté fuera de casa, y proteger su salud para seguir presente en la vida de sus hijos. En esta nueva etapa trabajaremos 6 áreas fundamentales. Primero, valorar con profundidad su situación actual, sus mediciones, sus hábitos, su metabolismo, su descanso, su estrés y las dificultades que enfrenta cada día. Después, ajustar su alimentación para que sea inteligente, flexible y posible de sostener dentro de su vida real. También dirigiremos su mente y sus emociones, porque el duelo, la presión laboral y el estado permanente de alerta pueden influir en su glucosa tanto como una comida inadecuada. Trabajaremos el sueño para ayudar a que su cuerpo repare, recupere energía y responda mejor. Fortaleceremos el movimiento y el ejercicio de acuerdo con su condición, su horario y sus responsabilidades. Y cuidaremos su salud a largo plazo, buscando disminuir riesgos y prevenir complicaciones. Usted no tiene que hacerlo solo. Mi función no es únicamente entregarle una lista de cosas que debe cumplir. Es observar cómo responde, corregir lo que no funciona, ajustar el plan cuando cambien sus circunstancias y acompañarlo hasta que comprenda su caso y pueda tomar decisiones con mayor independencia.
Habrá días sencillos y días difíciles. Habrá avances rápidos y momentos en los que sea necesario detenernos, observar y corregir. Pero cada ajuste tendrá un propósito. Cada medición nos dará información y cada decisión bien dirigida nos acercará a una vida con más control, más libertad y más tranquilidad. Este no es el inicio de otra dieta, es el inicio de una nueva etapa de su vida. Una etapa en la que ya no solo buscamos que resista, buscamos que avance, que recupere confianza, que proteja su futuro y que descubra hasta dónde puede llegar cuando su experiencia, su voluntad y un acompañamiento cercano trabajan en la misma dirección. Lo mejor aún está por delante. Usted puede construir su mejor versión de salud. Este saludante ya demostró que puede mantenerse en pie cuando la vida se vuelve especialmente difícil. Atravesó duelos profundos, vivió bajo estrés constante, continuó trabajando, viajando y respondiendo a responsabilidades que no podían esperar. Y aún en medio de todo, no abandonó por completo el cuidado de su salud. Pero esta nueva etapa no consiste únicamente en sobrevivir. Ahora tiene la oportunidad de avanzar con mayor claridad. En los próximos meses buscaremos que sus glucosas sean más estables, con menos picos y menos variaciones inesperadas. Trabajaremos para que tenga más energía, concentración y capacidad para cumplir sus responsabilidades sin sentirse permanentemente agotado. Atenderemos también aquello que muchas veces no aparece en el glucómetro: la tensión acumulada, el duelo, el estado de alerta, el descanso insuficiente y las emociones que influyen silenciosamente en su metabolismo. Su alimentación tendrá que adaptarse a la vida que realmente lleva, a sus viajes, a las comidas fuera de casa, a sus horarios laborales y también a sus gustos, porque un plan que no puede vivirse difícilmente puede sostenerse. También buscaremos proteger su futuro, reducir riesgos, prevenir complicaciones y conservar su independencia durante muchos años. Pero estos resultados no se construyen con perfección, se construyen con constancia, con observación, con ajustes oportunos y con pequeñas decisiones que se repiten incluso cuando el trabajo, los viajes o las emociones intentan cambiar el rumbo. Cada decisión cuenta, cada alimento que mejora, cada noche que descansa mejor, cada ejercicio que realiza, cada emoción que aprende a dirigir, cada medición que interpreta correctamente, todo suma. Y mi compromiso será acompañarlo para que no tenga que resolver solo cada dificultad. Estaré presente para orientarlo, observar su respuesta, ajustar el plan y ayudarlo a comprender qué necesita su cuerpo en cada etapa. No se trata de juzgarlo cuando algo no salga bien. Se trata de descubrir juntos qué ocurrió
y qué debemos modificar. Usted ya tiene experiencia, ya comprobó que puede avanzar. Ahora cuenta con un plan, una estrategia y un acompañamiento más cercano. Por eso, la pregunta ya no es únicamente cuánto puede mejorar su glucosa. La pregunta más importante es, ¿qué historia de vida quiere construir con la salud, la energía y el tiempo que todavía tiene por delante? Lo mejor no será una cifra aislada, será seguir presente para sus hijos, conservar su independencia y vivir con mayor libertad, seguridad y propósito. Su mejor historia puede comenzar hoy, midiendo, comprendiendo y eligiendo mejor cada día. Este caso demuestra que incluso después del duelo, del estrés, de los viajes y de años difíciles, una persona puede conservar lo aprendido y proteger una parte importante de su salud. Pero también demuestra algo más. Mantenerse no es lo mismo que avanzar. Tal vez usted también ha intentado controlar su diabetes. Quizá ha recibido muchas indicaciones, ha cambiado algunos alimentos, utiliza medicamentos o insulina y aún así siente que sus cifras siguen siendo variables o que ya no sabe qué hacer después. Eso no significa que haya fracasado. Puede significar que necesita comprender mejor su caso, descubrir qué está frenando su progreso y recibir una dirección más personalizada. No todas las personas que necesitan empezar en el mismo lugar. Por eso he preparado 2 caminos. Camino número 1, valoración virtual gratis. Si todavía no hemos hablado y desea conocer mejor su situación, comience con una valoración inicial. En ella podrá identificar qué factores podrían estar afectando su glucosa, cuáles son sus principales dificultades, qué hábitos necesitan mayor atención y cuál podría ser el siguiente paso más conveniente para usted. Realice aquí su valoración virtual gratis. https://drmiyazaki.com/valorando.html. Camino 2. Reto personalizado de 10 días. Si ya realizó su valoración y está preparado para pasar de la información a la acción, puede comenzar el reto Controla tu azúcar sin medicinas. Durante 10 días trabajaremos de manera personalizada para observar su respuesta, ordenar sus hábitos, mejorar sus decisiones y enseñarle a comprender mejor el comportamiento de su cuerpo. El primer día es gratuito. Después podrá decidir sin compromiso si desea continuar con los 9 días restantes. Conozca aquí el reto de 10 días. Usted no tiene que resolverlo todo solo. https://drmiyazaki.com/reto-10-línea-. No necesita hacerlo perfecto, necesita conocer su punto de partida.
dar el siguiente paso y contar con dirección para no seguir avanzando a ciegas. La diabetes difícil no siempre necesita más información. Muchas veces necesita valoración, claridad, seguimiento y acompañamiento real. Su pasado ya está escrito, pero la historia que construya a partir de hoy todavía depende de sus decisiones. ¿Está listo para descubrir hasta dónde puede avanzar? La primera semana dio una señal muy clara. Su cuerpo todavía tenía capacidad para responder. Después de 2 años manteniéndose prácticamente en el mismo nivel, no sabíamos cuánto podría mejorar al recuperar el seguimiento. No cambiamos de golpe toda su alimentación. Tampoco le impusimos una rutina imposible de cumplir. Comenzamos de una manera más precisa. Mejoramos la calidad de los alimentos que ya consumía. Observamos continuamente la respuesta de su glucosa. Identificamos los momentos en que subía o bajaba. Y realizamos ajustes frecuentes de la insulina de acuerdo con sus mediciones. La respuesta apareció durante la primera semana. Sus glucosas en ayunas, que habían llegado a cifras cercanas a 140 miligramos por decilitro, comenzaron a descender hasta mantenerse aproximadamente entre 90 y 100 miligramos por decilitro. Este resultado fue importante no solo por los números, fue importante por lo que reveló. Su metabolismo no estaba detenido. Su cuerpo todavía podía responder cuando recibía decisiones más precisas y ajustes en el momento adecuado. No necesitaba empezar nuevamente todo el proceso. Necesitaba identificar qué elementos todavía funcionaban, corregir los detalles que lo frenaban y utilizar sus mediciones como una guía diaria. El sensor dejó de ser solamente un aparato que mostraba cifras. Se convirtió en una herramienta para comprender cómo respondía a cada alimento, qué efecto tenían sus horarios, cuándo necesitaba ajustar la insulina y qué decisiones estaban ayudándolo realmente. Esta primera semana devolvió algo que había comenzado a perder: la certeza de que todavía podía avanzar. Pero el caso apenas comenzaba a mostrarnos toda su complejidad, porque una cosa era lograr buenas cifras cuando comía en casa, y otra muy distinta era mantenerlas durante sus viajes, sus jornadas laborales y sus comidas en restaurantes. Ahí aparecería el siguiente gran desafío. La tendencia confirmó que no era un resultado aislado. Día tras día, su glucosa comenzó a recuperar estabilidad. Una sola medición favorable podía ser circunstancial. Por eso no nos quedamos con el primer número bajo. Observamos la evolución completa durante varios días. Lo importante no era conseguir una cifra llamativa una mañana. Lo importante era descubrir si el cambio podía repetirse y convertirse en una tendencia. Al comenzar esta nueva etapa, sus glucosas en ayunas habían llegado a valores cercanos a 140 miligramos por decilitro. Conforme avanzó la semana, las mediciones fueron descendiendo progresivamente.
No bajaron todas de la misma manera. Hubo variaciones normales. Algunos días respondió mejor. En otros fue necesario revisar lo que había comido, el horario, el descanso, el estrés o la cantidad de insulina utilizada. Pero la dirección general fue clara. Cada día se acercaba más a valores menores de 100 miligramos por decilitro. La gráfica de la semana mostró algo que una medición aislada no podía revelar. Su metabolismo estaba recuperando orden. No era una caída repentina sin explicación. Era una respuesta gradual relacionada con decisiones más precisas y sostenidas. Cada dato nos ayudó a comprender algo diferente. ¿Cuándo comenzaba a descender la glucosa? ¿Qué alimentos favorecían mayor estabilidad? ¿Qué horarios producían mejor respuesta? ¿Cómo influía el descanso de la noche anterior? ¿Y cuándo era necesario ajustar la insulina? Así, la medición dejó de servir únicamente para decir si estaba bien o mal. Se convirtió en una herramienta para reconocer patrones. La gráfica no mostraba solamente números, mostraba que su cuerpo todavía podía aprender una nueva dirección. También mostró que no necesitábamos transformar todo al mismo tiempo. Los resultados comenzaron a aparecer al mejorar detalles concretos, observar con atención y corregir antes de acumular nuevos errores. Eso aumentó su motivación, porque ya no estaba siguiendo indicaciones sin saber si funcionaban. Podía ver la respuesta de su cuerpo día tras día, y comprender esa respuesta le devolvió seguridad. Pero había una diferencia importante. En casa podía controlar mejor los ingredientes, los horarios y las porciones. Fuera de casa, la historia era distinta. La siguiente prueba sería conservar esa estabilidad durante los viajes y las comidas en restaurantes. Ahí descubriríamos qué parte del entorno todavía estaba provocando los picos. El cambio más importante no estaba solo en la glucosa, estaba en la manera de cumplir el plan. Después de observar que sus cifras comenzaban a mejorar, ocurrió algo todavía más valioso. Dejó de hacer las cosas más o menos y comenzó a realizarlas con mayor intención. Durante los 2 años anteriores, había conservado parte de lo aprendido, pero ahora retomó el proceso con más orden, más atención y más compromiso. No se trataba de empezar nuevamente, se trataba de perfeccionar lo que ya conocía. Comenzó a cuidar con mayor rigor la calidad de los alimentos, el orden de sus comidas, la constancia del ejercicio físico, las prácticas mentales y emocionales, y la observación de la respuesta de su cuerpo. También incorporó con mayor regularidad los probióticos naturales, principalmente chucrut y kombucha. Estos alimentos no eran un adorno dentro del plan. Formaban parte de una estrategia para apoyar su alimentación y mejorar la relación entre lo que comía y la respuesta de su organismo. Pero lo más importante
no fue consumir un producto específico, fue comprender que ningún alimento aislado resuelve una diabetes difícil. El resultado aparece cuando varias decisiones correctas comienzan a trabajar juntas. Una mejor elección de alimentos, un horario más ordenado, movimiento constante, mayor atención al estrés, mediciones que permiten corregir y la disposición de aprender de cada respuesta. Poco a poco, dejó de actuar solamente cuando aparecía una cifra alta. Comenzó a anticiparse, a preparar mejor sus días, a reconocer qué le convenía y a participar de manera más activa en su propio proceso. Este avance también cambió la forma en que miraba sus mediciones. Ya no eran solamente números que podían preocuparlo, eran señales que le ayudaban a comprender si el camino elegido estaba funcionando. La disciplina dejó de sentirse como una obligación. Comenzó a convertirse en una herramienta de libertad, porque cuanto mejor comprendía su cuerpo, menos dependía de la improvisación, y cuanto más constante era, más fácil resultaba reconocer qué decisión debía ajustar. Pero todavía quedaba una dificultad que no podía resolverse únicamente con voluntad. Cuando viajaba y comía fuera de casa, perdía el control sobre los ingredientes, los aceites y la cantidad real de carbohidratos. El siguiente desafío no estaba dentro de su casa, estaba en los restaurantes, en los viajes y en un entorno que no siempre favorecía su salud. El progreso no siempre sigue una línea recta. Fuera de casa apareció la verdadera prueba. En casa, este saludante podía elegir mejor. Sabía qué ingredientes utilizaba. Podía controlar los horarios, las porciones y la preparación de sus alimentos. Pero su trabajo no ocurría solamente en casa. Las carreteras, los viajes y las jornadas prolongadas lo obligaban a comer con frecuencia en restaurantes. Y ahí es donde comenzó a aparecer una dificultad que no siempre podía ver. Elegía un platillo que parecía adecuado, evitaba los postres, trataba de no excederse. Sin embargo, horas después, el sensor mostraba algo diferente. Su glucosa volvía a subir. Algunos picos se acercaban a 190 miligramos por decilitro. Esto podía causarle frustración, porque desde su perspectiva había intentado hacerlo bien. Y cuando una persona se esfuerza, pero no comprende por qué, el resultado cambia. Puede comenzar a dudar de sí misma. Podía pensar, quizá mi cuerpo ya no responde. Tal vez estoy haciendo todo mal. ¿De qué sirve cuidarme si mi azúcar sube de todas maneras? Pero el problema no era falta de voluntad. Había factores que permanecían ocultos en cada comida. Aceites vegetales reutilizados para cocinar,
salsas preparadas con azúcar o harinas, porciones de carbohidratos mayores de lo que parecían, aderezos comerciales, empanizados discretos, ingredientes que no estaban descritos en el menú y en algunas salidas algún antojo que se sumaba al cansancio y a la dificultad de encontrar opciones convenientes. Su sensor comenzó a revelar una diferencia muy clara. No respondía igual a la comida preparada en casa que a la comida comercial. Aquellos picos no borraban el progreso conseguido. Nos estaban mostrando dónde se encontraba el siguiente problema que debíamos resolver. Esta fue una enseñanza importante para él. Una cifra alta no siempre significa fracaso. A veces significa que existe una causa que todavía no hemos identificado. En lugar de juzgarlo, observamos. En lugar de prohibirle viajar o comer fuera, buscamos comprender. Y en lugar de exigirle que dependiera únicamente de la fuerza de voluntad, comenzamos a diseñar una estrategia para protegerlo en los lugares donde tenía menos control. Porque su trabajo era parte de su vida. No podíamos construir un plan que funcionara solamente cuando todo fuera perfecto. Teníamos que crear una forma de cuidarse que también funcionara en la carretera. El siguiente paso sería darle herramientas para reducir la incertidumbre, prepararse antes de cada viaje y depender menos de lo que encontrara en los restaurantes. Ahí nació una solución sencilla, pero profundamente práctica. Llevar consigo una parte del entorno saludable que necesitaba. Su mayor dificultad no estaba en casa, estaba en la comida que no podía controlar. En casa, este saludante tenía mayor seguridad. Podía elegir los ingredientes, sabía qué grasa se utilizaba para cocinar. Podía cuidar las porciones, el orden de los alimentos y el horario. Pero su jornada laboral cambiaba por completo esa realidad. Prácticamente solo podía desayunar y cenar en casa. La comida principal del día tenía que hacerla fuera. Y ese detalle, aparentemente sencillo, se convirtió en uno de los mayores obstáculos para seguir avanzando. No podía regresar diariamente a preparar sus alimentos. Tampoco podía suspender sus recorridos, abandonar las obras, ni elegir siempre el restaurante ideal. Su trabajo exigía movilidad, disponibilidad y adaptación constante. Eso significaba sentarse frente a un platillo sin conocer por completo qué aceite habían utilizado, cuánto tiempo llevaba reutilizándose, qué salsas contenían azúcar, si habían agregado harina o almidones, cuál era la cantidad real de carbohidratos, ni qué ingredientes podían alterar su glucosa horas después. Esta incertidumbre tenía un peso emocional, porque él sí estaba intentando cuidarse. Elegía lo que parecía más conveniente, rechazaba algunas opciones, trataba de moderarse y aún así el sensor podía mostrar un resultado que parecía contradecir todo su esfuerzo. Lo más frustrante no era ver una cifra alta, era no comprender qué había hecho mal, pero en realidad muchas veces no había hecho algo mal,
simplemente estaba tomando decisiones con información incompleta. Esta diferencia fue fundamental. No podíamos responsabilizarlo por ingredientes que no conocía, ni pedirle que viviera como si no tuviera trabajo, viajes y obligaciones. Necesitábamos aceptar su realidad antes de intentar transformarla. Un plan que funciona solamente dentro de casa no es suficiente para una persona que vive gran parte del día en la carretera. Su dificultad no era falta de compromiso, era depender demasiado de un entorno que no estaba diseñado para proteger su metabolismo. Por eso, la solución no podía limitarse a recomendarle: elige mejor en el restaurante. Necesitábamos reducir su dependencia de lo que encontrara disponible, prepararlo antes de salir, darle opciones propias y ayudarlo a recuperar una parte del control aún lejos de casa. No podíamos llevar la cocina completa a la carretera, pero sí podíamos llevar los recursos necesarios para que dejara de sentirse indefenso frente a cada comida. De esa necesidad nació el siguiente ajuste: preparar una hielera que viajara con él y se convirtiera en una extensión de su plan. El camino ya está abierto, ahora depende de él seguirlo. Este saludante no llegó hasta aquí por casualidad. Atravesó pérdidas profundas, años de estrés, viajes constantes, comidas fuera de casa y una responsabilidad laboral que pocas veces le permitía detenerse. Aún así, mantuvo su salud dentro de sus posibilidades, conservó buena parte de lo aprendido, evitó complicaciones y hospitalizaciones y tomó una decisión que cambió nuevamente el rumbo de su historia: volver a recibir dirección y acompañamiento. Hasta este momento, su mayor logro había sido resistir. Ahora comenzaba un desafío diferente: transformar esa resistencia en un progreso medible. Ya no bastaba con saber que había logrado mantenerse. Necesitábamos descubrir qué estaba ocurriendo cada día con su glucosa, cuáles hábitos todavía lo frenaban y qué ajustes podían producir una respuesta más favorable. En esta nueva etapa trabajaríamos para comprender mejor su diabetes mixta y la respuesta de su metabolismo, utilizar las mediciones del sensor para tomar decisiones más precisas, mejorar la calidad de su alimentación sin desconocer sus gustos ni su realidad laboral, adaptar sus horarios de comida a sus jornadas y viajes, fortalecer el manejo del estrés y de las emociones, proteger el sueño y la recuperación, sostener el movimiento y el ejercicio, y ajustar la insulina con prudencia según la respuesta de su cuerpo. No necesitaba cambiar toda su vida en un solo día. Necesitaba identificar las decisiones con mayor impacto, porque muchas veces la diferencia no se encuentra en hacer más. La diferencia se encuentra en observar mejor, comprender mejor y ajustar a tiempo. La vida que había llevado explicaba por qué no avanzó más, pero no tenía que definir lo que ocurriría a partir de ese momento. Ahora contaba con más claridad.
con herramientas nuevas, con una estrategia adaptada a su realidad y con un acompañamiento que podía ayudarlo a corregir el camino antes de volver a estancarse. No buscábamos perfección, buscábamos resultados posibles, seguros y sostenibles. La pregunta que seguía era decisiva. ¿Qué ocurriría con su glucosa cuando comenzara a mejorar la calidad del plan y a ajustar la insulina de manera frecuente? La respuesta aparecería antes de lo esperado. Los primeros cambios confirmaron que íbamos por buen camino. Cuando se comprende el problema, es posible actuar con mayor precisión. Al retomar el acompañamiento, su glucosa en ayunas había mejorado rápidamente. Sin embargo, todavía quedaba una dificultad importante: los picos que aparecían cuando viajaba o comía fuera de casa. En algunos restaurantes, aun cuando intentaba elegir correctamente, no podía saber con certeza qué aceites utilizaban para cocinar, cuántos carbohidratos contenía realmente cada platillo, qué harinas, azúcares o salsas habían agregado, ni cómo respondería su glucosa después de comer. Por eso algunos de sus picos llegaban aproximadamente a 190 miligramos por decilitro. Esto podía parecer un retroceso, pero no significaba que el plan hubiera dejado de funcionar. Significaba que necesitábamos identificar y modificar aquello que todavía escapaba de su control. La estrategia fue sencilla, práctica y adaptada a su trabajo. Preparar una hielera con recursos propios para sus viajes y comidas fuera de casa. Comenzó a llevar semillas, grasas adecuadas, fermentados, bebidas y opciones saludables que podía utilizar para complementar o sustituir los ingredientes más inconvenientes de los restaurantes. También llevó tortillas y tostadas elaboradas con nuestra fórmula cetogénica para no depender de los carbohidratos comerciales disponibles durante sus recorridos. El resultado fue muy claro. Sus picos disminuyeron de cerca de 190 a menos de 130 miligramos por decilitro. No fue magia. Tampoco fue el resultado de prohibirle viajar, trabajar o comer fuera. Fue el resultado de comprender el problema y preparar una respuesta antes de que apareciera. Este cambio nos enseñó algo decisivo. Muchas veces la persona no necesita más fuerza de voluntad, necesita mejores herramientas para enfrentar su entorno. Cuando modificamos aquello que sí podía controlar, su cuerpo volvió a responder. Disminuyeron los picos, aumentó la estabilidad y recuperó mayor confianza para continuar con su vida laboral sin sentir que cada comida fuera de casa podía arruinar todo lo avanzado. El aprendizaje fue profundo. La diabetes difícil no se controla únicamente dentro de la cocina. También se controla durante los viajes, en los restaurantes, frente a los imprevistos y en las decisiones que se preparan con anticipación. Este resultado no era el final, era la confirmación de que con dirección, con observación y con ajustes personalizados, todavía podía seguir avanzando. Un plan personalizado cambió su manera de cuidarse. No se trató de cambiar toda su vida, sino de aprender a vivirla con mayor dirección. Este caso demuestra
que una persona puede conservar parte de su control aún durante los años más difíciles, pero también demuestra que mantenerse no es lo mismo que seguir avanzando. Durante casi 2 años, este saludante sostuvo buena parte de lo aprendido, continuó con una dosis mínima de insulina y logró evitar complicaciones y hospitalizaciones. Sin embargo, cuando recuperó el acompañamiento, comenzó a comprender con mayor precisión que estaba frenando su progreso. No necesitaba más prohibiciones, no necesitaba abandonar su trabajo, dejar de viajar ni vivir con miedo a comer fuera de casa. Necesitaba un plan que comprendiera su realidad. Un plan diseñado para su vida, no para una vida ideal que no podía vivir. Por eso trabajamos de manera diferente. Observamos sus mediciones durante todo el día. Identificamos cuándo y por qué aparecían los picos. Mejoramos la calidad del plan de alimentación que ya conocía. Realizamos ajustes frecuentes de la insulina según la respuesta de su cuerpo y buscamos soluciones prácticas para los viajes, los restaurantes y los horarios difíciles. Así apareció uno de los resultados más importantes del caso. Sus glucosas en ayunas bajaron de cifras cercanas a 140 hasta valores menores de 100 miligramos por decilitro durante la primera semana. Después enfrentamos otro desafío. Las comidas fuera de casa seguían provocando picos cercanos a 190 miligramos por decilitro. En lugar de culparlo o exigirle que dejara de comer en restaurantes, modificamos su entorno. Planeamos una hielera con alimentos e ingredientes que pudiera llevar consigo para complementar o sustituir las opciones comerciales que fueran más inconvenientes. Con este ajuste, los picos disminuyeron a menos de 130 miligramos por decilitro. Esto confirmó algo fundamental. Cuando el plan se adapta a la vida real, la persona deja de pelear contra sus circunstancias y empieza a dirigirlas. El resultado no dependió de hacer todo perfecto, dependió de observar, de comprender, de prepararse, de medir y de corregir a tiempo. Hoy tiene mayor claridad sobre la respuesta de su cuerpo. Sabe que puede seguir trabajando y viajando sin abandonar su salud y ha recuperado algo que no aparece en ningún glucómetro: la confianza de que todavía puede influir en su futuro. Este caso nos enseña que la verdadera personalización no consiste solamente en entregar una dieta diferente. Consiste en comprender a la persona completa, su metabolismo, su trabajo, sus horarios, sus emociones, sus gustos, sus limitaciones y su sentido de vida. Porque no se trata únicamente de bajar una cifra. Se trata de construir una forma de vivir que proteja la salud sin destruir la vida que la persona desea conservar. Lo aprendido lo sostuvo durante sus años más difíciles. La dirección lo ayudó a volver a avanzar y el acompañamiento le permitió convertir obstáculos cotidianos en decisiones prácticas. Ese es el verdadero resultado, de verdad. No depender siempre de condiciones perfectas, sino aprender a cuidarse aun cuando la vida no lo sea. El resultado más profundo no aparece en el sensor, aparece cuando una persona vuelve a confiar en sí misma. Durante mucho tiempo, este saludante se había limitado a conservar lo que ya había logrado. Cumplía algunas cosas, descuidaba otras y trataba de mantener el equilibrio mientras enfrentaba trabajo, viajes, violencia,
responsabilidades y pérdidas profundamente dolorosas. No estaba derrotado, pero tampoco estaba avanzando. Había aprendido a resistir. Ahora necesitaba aprender algo diferente, volver a construir. El cambio más importante de esta nueva etapa no fue solamente mejorar su control, fue dejar de sentirse detenido. Comprendió que su historia no estaba cerrada, que todavía podía aprender, que todavía podía modificar aspectos de su vida sin renunciar a su trabajo, a sus gustos ni a sus responsabilidades, y que pedir acompañamiento no significaba perder independencia, significaba recuperar perspectiva. Durante sus años más difíciles, siguió presente para sus hijos, continuó trabajando, cumplió con sus responsabilidades y conservó suficiente conciencia para no abandonar por completo su salud. Ahora esa misma fortaleza podía utilizarse para algo más que resistir. Podía utilizarse para vivir con mayor intención. Este proceso le permitió mirar su diabetes de otra manera, ya no como una amenaza que debía perseguirlo todos los días, sino como una condición que podía comprender mejor, dirigir con mayor claridad y atender sin permitir que ocupara toda su vida. El verdadero avance fue recuperar tres cosas: confianza, dirección y sentido de vida. Confianza para reconocer que todavía puede mejorar. Dirección para no depender de decisiones improvisadas. Y sentido de vida para recordar por qué vale la pena cuidarse. Su motivación no nace únicamente del deseo de ver mejores números. Nace del deseo de seguir trabajando con capacidad, de acompañar a sus hijos mientras construyen sus propios proyectos, de conservar autonomía, de evitar que su familia tenga que vivir las consecuencias de complicaciones que todavía pueden prevenirse, y de demostrar que una etapa dolorosa no tiene que definir todo lo que viene después. Este caso deja una enseñanza profundamente humana. A veces, la salud comienza a cambiar cuando la persona vuelve a creer que su futuro todavía merece ser cuidado. Todavía deberá decidir hasta dónde quiere avanzar. Puede conservar un buen equilibrio con una ayuda mínima, o puede profundizar los cambios y descubrir qué tanto más puede lograr. Ningún camino será impuesto. La diferencia es que ahora puede elegir con conciencia, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde la resignación, sino desde el conocimiento de su cuerpo, de sus posibilidades y de aquello que realmente desea para los próximos años. El mayor resultado no fue sentirse perfecto, fue volver a sentirse capaz de aprender, capaz de decidir, capaz de adaptarse, capaz de proteger lo que ama y capaz de escribir una etapa diferente después de todo lo que había vivido. Su historia demuestra que conservar la salud durante una tormenta es valioso, pero recuperar el deseo de avanzar cuando la tormenta empieza a pasar puede ser todavía más importante. Tu historia también puede cambiar. El siguiente paso no depende de hacerlo perfecto, sino de empezar con claridad. Este caso no termina con una promesa de perfección, termina con una enseñanza mucho más real. Incluso después de años difíciles, todavía puedes recuperar dirección. Tal vez tú también has vivido cansancio, miedo, frustración o incertidumbre frente a tu diabetes.
Quizá haces esfuerzos, pero no sabes si estás atendiendo lo más importante. Tal vez usas medicamentos o insulina y sientes que cada día reaccionas a una cifra distinta. O quizá has aprendido muchas cosas, pero te cuesta convertirlas en un plan que realmente funcione dentro de tu vida. Eso no significa que hayas fallado. Puede significar que necesitas comprender mejor tu caso, ordenar prioridades y dejar de avanzar a prueba y error. No necesitas cambiarlo todo en un solo día. Necesitas saber dónde estás, qué está frenando tu progreso, qué debes atender primero y qué camino es más adecuado para ti. Por eso tienes dos opciones. Camino 1, valoración virtual gratis. Este es el punto de partida si todavía no hemos hablado. La valoración te ayudará a reconocer tu situación actual, identificar tus principales dificultades y descubrir cuál debería ser tu siguiente paso. No se trata de recibir una recomendación general, se trata de empezar a comprender tu caso. Comienza aquí tu valoración virtual gratis. https://drmillasaki.com/valorando.html. Camino 2. Reto personalizado de 10 días. Este camino es para ti. Si ya realizaste tu valoración y estás preparado para pasar de la información a la práctica, durante 10 días trabajaremos de forma personalizada para ayudarte a ordenar hábitos, observar tu respuesta y aprender a tomar decisiones con mayor seguridad. El primer día es gratuito. Al terminarlo, tú decides si deseas continuar con los 9 días restantes. Conoce aquí el reto de 10 días. https://drmillasaki.com/reto-10-línea-. No necesitas esperar a sentirte peor para comenzar. Tampoco necesitas tener todas las respuestas. Necesitas dar un paso que tenga sentido para tu situación actual, porque el verdadero cambio no empieza cuando desaparecen todos los problemas, empieza cuando dejas de enfrentarlos solo y empiezas a avanzar con dirección. Tu historia no está terminada, todavía puedes construir una etapa con más claridad, con más seguridad, con más independencia y con más propósito. La decisión es tuya, pero no tienes que recorrer el camino sin acompañamiento. Hoy puede ser el día en que dejes de improvisar y empieces a dirigir tu salud.